Bueno, bienvenidos de nuevo a Becky. Hoy tenemos con nosotros a Valeria Vegas, que viene a presentarnos el podcast de Amazon Prime, Cruda de Telerrealidad, la historia de Miriam Rivera. Bueno, lo pregunta primero, ¿qué tal estás, Valeria? Bien, estoy bien, acalorada, pero creo que eso no es algo nuevo, ¿no? Creo que está toda... Sí. Efectivamente, sí, tal cual, aquí bajo el aire acondicionado todo el tiempo. Bueno, primero, cuéntame un poco de qué trata el podcast. Bueno, ya en el título se da una pequeña pista, ¿no? La historia de Miriam Rivera, pero cuéntame un poco quién era Miriam Rivera y qué pasó como para que se resurja su historia ahora otra vez. Claro, pues el podcast, como bien has dicho, aborda la historia de Miriam Rivera, pero sobre todo centrado en el momento en el que ella trasciende a los medios, que es a través de un reality show, de aquellos de buscar pareja, que se grabó hace unos 20 años, donde los pretendientes desconocían que ella era una mujer trans, ¿no? Y se jugaba con esto, es decir, los productores jugaban con que había un misterio, jugaban con que tenían que seducirla, y todo esto obviamente a ella le afectó y además pone sobre la mesa un poco la dudosa ética que con la que juega muchas veces la televisión. Digamos que el podcast en sí es una reflexión, es decir, te va narrando más como para quien no haya visto aquel reality, que obviamente no se emitió en España, tenías que buscar por internet, se emitió en cadenas internacionales, pero te va narrando, es como que vuelves a verlo otra vez, lo escuchas las voces de aquel momento, reflexiones que hacen ahora algunos de aquellos protagonistas, y a la vez lo vamos analizando desde el punto de vista de hoy, ¿no? De decir, ¿cómo podía ser que esto ocurriese hace 20 años o que este comentario tan desafortunado se hiciese en ese momento? ¿Y el tema de que Miriam fuese transexual era una premisa que se conocía desde el principio del reality o solo se conocía la producción y luego se desveló para la audiencia y para los concursantes al final del reality? Pues solo lo conocían los productores, es decir, todo el entramado productivo del reality. Los concursantes no lo sabían y desde producción jugaban con ese, vamos a decir, morbo, ¿no? De que los concursantes no lo supiesen para así probar su reacción, que obviamente iba a ser una reacción, como solemos decir, de machirulo, ¿no? Es decir, de por mucho que les hubiese gustado la chica, que les gustaba porque era estupenda, era simpática, era atractiva, pero claro, ellos luego tenían que recular y hacerse y demostrar que su hombría quedaba muy por encima de todo, ¿no? Y al final era un juego en el que la perjudicada era ella, ¿no? La que se veía humillada era Miriam. Claro, y además estamos hablando que también es muy importante que es un reality que se emitió en el año 2003. Claro, lo que tú dices, estamos 20 años atrás, el contexto social y la aparición de personajes trans en televisión, por aquel entonces creo que era prácticamente nula, entiendo. O sea, me refiero, aquí en España teníamos a Cristina Ortiz, que llevaba desde el 96 más o menos, pero Sí, todo evolucionó también de una forma un poco... De hecho, en 2003 creo que fue cuando entró en la cárcel. O sea, que al sí. final ya se había hecho una transmisión del personaje ya más devaluada al final después de los años, incluso por aquel entonces. Entonces, claro, era como el crecimiento también, además, el nacimiento de los realities. O sea, era un contexto un Exacto. poco aún todavía... Claro, porque Cristina sí que, digamos, tenía un control de su vida. Cristina además siempre presumía de que nunca había entrado en un reality, ¿no? Que era famosa sin los realities. Pero es verdad que en España todavía ningún reality en el año 2003 había empleado a una persona trans. Yo creo que pasó poco tiempo después, ¿no? Tuvimos el caso de Nicky, que era un hombre trans. Tuvimos el caso de Amor, que yo creo que Amor ya fue como tipo en el 2007, una cosa así. 2009, justo 2009 fue lo estuve antes mirando, sí. Vale, una concursante de Supervivientes que se llamó Carolina, pero es verdad que fue mucho tiempo después del caso de Miriam Rivera. Y cuéntame, ¿qué impacto tuvo cuando se desveló el gran secreto de ese reality? ¿Para quién salió más perjudicado? Entiendo que seguramente Miriam, pero ¿tuvo algún tipo de repercusión a nivel el programa, la cadena, la productora, o al final todo se achacó al personaje en sí? Se achacó al personaje en sí y obviamente la más perjudicada fue ella. Obviamente aquí alguien dirá, bueno, ella sabía a lo que iba, ¿no? Claro, ella sabía a lo que iba y no era nada ilícito, ella podía perfectamente acudir a este programa sabiendo que la iban a utilizar porque ella sabía que no podía desvelar lo que ellos llamaban ese secreto. Pero es verdad que luego esto generaba un tipo de burlas que no estaban solo dentro del programa, estaban también fuera del programa, ¿no? Entonces, muchas veces es también, vamos a decir, peligroso o curioso de qué manera llegas tú a esa popularidad, ¿no? En su caso era a través de un reality donde ella no salía bien parada. Obviamente, quienes fueran buenas personas y tuvieran
Cero Prejuicios no la iban a enjuiciar a ella, pero durante cierto tiempo fue un poco el dardo, que también la diana para el dardo, pero también es verdad que le sacó un rédito, es decir, que tuvo una fama, que volvió a introducirse en el mundo de la música, que puso nuevas miras en otros programas de televisión, pero lo curioso de esto, y no quiero hacer spoilers, es que, porque no quiero hacer spoilers, tenéis que ir a escucharlo, es que hay otro grupo de personas que también se sienten damnificadas y aquí es donde entra lo que hoy tanto debatimos, ¿no? De la escala de valores y tu escala de privilegios que tienes que revisarla de vez en cuando y hay gente que victimiza más de lo que puede. Y ahí lo dejo, para no hacer spoiler. Vaya. Bueno, así me gusta, estoy animando a que lo escuchen. Y con el paso de los años, ¿se hizo algún tipo de ejercicio de reflexión por parte de la producción del programa? Porque miren, si no recuerdo mal, creo que falleció en el año 2019, entiendo que ya, claro, es un testimonio, no sé si antes de su muerte se trató este tema con ella, pero ahora que estamos tratando este asunto, ¿la producción hizo algún ejercicio de reflexión sobre lo que habían hecho? Pues en el podcast sí que participan algunas de las personas de la producción y es muy curioso porque obviamente participan con una reflexión, bueno, pues hacer un análisis de autocrítica, ¿no? Que es lo interesante. No podemos juzgar los hechos de algo que ocurrió en el 2003 con los ojos de ahora. Es verdad que la televisión en aquel momento era muy destructiva, existía esto, que sigue existiendo, ¿no? Pero en aquel momento más de que llamamos la guerra de las audiencias. Pero es interesante también ver, yo conforme lo iba locutando, ¿no? Y narrando, te encontrabas con que de repente tenías que decir, fulanito no quiso participar, fulanito rechazó la oferta, es decir, que hubo unos cuantos que salieron por la puerta de atrás y no han querido reconocer estos errores. Han participado algunos de aquellos hombres, ¿no? Eran un grupo de 6, 7 chicos los que participaron para cortejar a Miriam y para conquistarla. Algunos han participado, otros no han querido. Y de producción igual, hay gente que sí ha hecho reflexiones muy, muy constructivas, como te digo, y muy sanas y muy necesarias. Y otros han salido por la puerta de atrás, han huido. Claro, y respecto al personaje, sí que se menciona en el podcast y bueno, al final es una reflexión que evidentemente esa persona consigue un rédito, puede querer cierta fama, pero claro, ¿hasta qué punto cuando se quiere abrir, o sea, espacio para ciertos colectivos y demás, y esa persona tiene la capacidad de control de lo que va a ocurrir a posteriori con ella? Claro, ella quiere fama, pero tú luego no puedes estar lo que decías tú, en lo que va a opinar la gente, el cómo te van a tratar, el cómo se va a tratar ese tema, por mucho que tú entres con la premisa de, sí, soy un personaje trans, es una etiqueta que se me pone y que se va a vender, pero claro, de ahí a todo lo que venga después, ¿hasta qué punto se puede culpar a alguien por participar de eso? Sobre todo en aquellos años, claro, que estamos hablando del año 2003. Claro, es que no se le puede culpar, ¿no? Porque al final dices, es que no está haciendo nada ilícito, es que ella está entrando libremente a un programa. Es verdad que quizás lo único que le podría reprochar es que tiene que ser un poco más consciente de las consecuencias, ya está. Pero ser consciente de las consecuencias no significa que haya campo libre para que te machaquen o para la burla y demás. Entonces, en este caso, sí que creo que hay situaciones, muchas veces en la televisión, que se te escapan de las manos. Y como bien dices, en el año 2003, mucho más. Yo creo que Miriam entró con una dimensión mucho más edulcorada de lo que luego iba a ocurrir y cómo le podía afectar esto psicológicamente a ella, que no dejaba de ser una mujer trans racializada, que venía también de un Nueva York en ocasiones marginal. Entonces, digamos que era una bomba de relojería para la televisión. Claro, y que además hay que hacer hincapié también eso, lo que decíamos de la fecha, porque por aquel entonces, por ejemplo, en España solo se había estrenado, creo, Gran Hermano, llevaba como 2 ediciones, y Operación Triunfo creo que también, o sea, tampoco era un mundo que tú conocieses la telerrealidad, pero aún así, haciendo el trabajo de investigación para esta entrevista, me encontré con un vídeo de Amor Romeira, que ya participó en Gran Hermano en 2009, y también entró entre la transición, todavía no estaba completamente, no había hecho la transición completa, digamos, y hay un vídeo muy fuerte que de hecho genera bastante incomodidad verlo aún a día de hoy, que es cómo le explican al chico con el que él estuvo dentro de la casa que Amor Romeira, claro, Mercedes Milá se lo dice así, no es una chica. Y claro, las risas en plató, la incomodidad de él, el decir, pero ¿cómo que no es una chica? Pero no será, y haciendo algunas preguntas, claro, pero sobre todo lo fuerte es ver esas risas, ¿no? En plató del ambiente que se generó en ese momento, que lo ves y dices tú, wow. Claro, que eso es lo que te decías, ¿no? No creo que Amor Romeira fuese consciente por aquel entonces ni siquiera de lo que se iba a generar, porque ella estaba dentro de la casa, o sea, tampoco eres consciente ni siquiera de fuera de cómo se está tratando tu vida. Claro, me acuerdo perfectamente de aquel momento, de lo violento que resultaba, porque hay muchas maneras de hacerlo.
Es decir, tú puedes contar algo de manera jocosa o no de manera jocosa, con tacto o sin tacto. Y esta vez, por favor, qué duda cabe que fueron con toda la intención. Es decir, si a Amor la metieron en el concurso es porque sabían el juego que iba a dar después, el durante y el después, ¿no? Más allá de que eso te convierte en una concursante filón, y ella era un concursante filón y era una tía vamos, que, que jugaba bien sus cartas, pero eso no quita que tú tengas otra vez, ¿no?, campo libre para decir, voy a decirlo de una manera. Es verdad que en ese momento no se decía de otra manera, es decir, que era difícil que dijera, ella no nació mujer, pero no sé qué, la gente no teorizaba y la televisión iba de manera muy brusca. Recordemos todos aquellos programas del diario de Patricia y todo aquello donde también se iba un poco a bocajarro al efecto sorpresa, ¿no? En definitiva era el morbo porque la audiencia buscaba eso, ¿no? La audiencia iba zapeando y era un momento donde había un montón de ofertas y el colectivo LGTB era una de esas víctimas de una supuesta visibilidad que generalmente no era siempre positiva. Sí, pero claro, y ahora, por ejemplo, siguiendo buscando información y demás, a ver, avanzamos en el tiempo, ¿no? Y por ejemplo, Desiree Rodríguez, también fue concursante de Gran Hermano en 2014 y acaba de salir de Supervivientes. Ella contó que iba a utilizar parte del dinero que había ganado en Supervivientes para acabar de hacer su transición, porque todavía le faltaban operaciones, que la Seguridad Social todavía no la tenía lista de espera para hacerlo. Y me encontré con algún titular de algunos medios que lo contaban como que Desiree, todo el problema que tiene Desiree para ser una mujer completa. Y claro, es un titular que está ocurriendo en el año 2022. O sea, venimos desde un reality en 2003 a una salida de un reality en 2022, 10 años después, y el tratamiento a veces que se hace mediático de todo esto sigue siendo en gran parte. Deja mucho que desear, claro, deja mucho que desear, pero sobre todo porque habría que analizar la palabra completa, ¿no? Que sería el punto. Es decir, bueno, yo soy completa, pero es que a lo mejor soy muy incompleta en muchas cosas como persona en sí misma, no como mujer o como tú me quieras considerar, porque habrá quien vea que no te considere mujer. Bueno, me da igual lo que tú consideres. El problema es que creo que periodísticamente hay que empezar a emplear unos términos que sean mucho más correctos y menos ofensivos, que es verdad que la ofensa muchas veces está en el cómo se dice. Es verdad que ahora, ¿no?, en el medio apura mucho que el titular sea breve, el clickbait, que entres, pero claro, esto está generando algo, como tú bien dices, ostras, 2022 y aquí hemos llegado todavía, ¿no? Con lo sencillo que es algo, hacer algo de una manera mucho más constructiva. Es que de hecho hace unos días nuestros compañeros de Fórmula TV crearon un documental sobre la evolución de los personajes trans en la ficción española, en la televisión española, y claro, mucho de lo que hablaban ahora es que se está evolucionando, ¿no? Pero que en qué momento se va a dejar de, pues esos actores, actrices trans, de tener papeles en los cuales la etiqueta por el cual ellos están trabajando es ser trans, ¿no? Esa evolución al final de que deje de ser un tema de conversación o un elemento en el personaje, una preparación, una historia, ¿no? Y porque en este caso es verdad que dices, pues en ocasiones condicionará muchísimo que el personaje sea trans y otras te das cuenta que lo guionizan y lo meten con calzador por puro esnovismo, ¿no? Porque ahora se lleva, pues mucho, se ha llevado siempre, pero ahora hay mayor visibilidad, por suerte además creo que además pues una visibilidad positiva, pero es verdad que un personaje no puede ser solo trans, gay o lesbiana, tiene que ocurrirle algo más, ¿no? Pagará impuestos, irá por la calle, será buena persona, será mala persona, porque hay personas LGTB que son muy malas personas también. Te quiero decir, tiene que tener un compendio de actitudes y un perfil que digas, bueno, vale, es algo más que todo eso, ¿no? Sí que creo que se está consiguiendo. Fíjate que siempre digo que la ficción ha sido una gran aliada, igual que la televisión en cuanto a docu-realidad, como el caso de aquel programa de Algo pasa con Miriam, nunca remaba a favor, la ficción sí que ha remado a favor de este colectivo, ¿no? Sobre todo últimamente, series como Euphoria, Transparent, Orange is the New Black, Veneno, siempre están generando un contenido muy positivo para la comunidad. Y justo que mencionas la serie Veneno, ahora que lo ves con perspectiva, porque pasaron creo que 2 años ya desde que se estrenó, sí que fue 2020, ¿qué crees que aportó la serie Veneno a todo este cambio de profesionalmente, incluso del tema actrices, ¿no? Ya no digamos, evidentemente, lo que trasciende socialmente del conocimiento que se genera sobre el colectivo, sino cómo crees que ayudó profesionalmente a esa incursión de las actrices y actores trans en el sector? Pues fíjate que igual soy un poco ilusa, pero no sé si les ha dado una mayor visibilidad
pero creo que todavía se tiene que apostar mucho más, ¿no? Hablo por parte de otros productores y productoras, por actrices y actores trans sin que hagan personajes trans, ¿no? Que puedan estar libres de esa etiqueta cuando sea necesario recurrirás, pero no que una persona trans tenga que hacerse siempre papeles trans y una persona cis siempre personajes cis. Pero sí que es verdad que la serie vino a demostrar, mira, una cosa que ocurría mucho y yo lo vivía, ¿no? Lo escuchaba desde fuera y demás en reuniones, era que se decía, uy, esto no lo van a conseguir, qué difícil, ¿cómo van a encontrar tantas actrices, ¿no? Ya no solo para cubrir etapas de Cristina, sino también de secundarias, de reparto, de esta, de joven, de mayor. Y se demostró que se podía. Si tú coges una buena dirección de casting y te rastreas Barcelona, Canarias, convocas castings en asociaciones, consigues personas que tienen ganas de hacer las cosas bien. Es decir, que esta idea como de que hay pocas y actúan mal no es verdad. Hay muchas y tienen talento. Ser una persona trans no te convierte en una persona talentosa. Tú puedes querer hacer mucho algo y luego no valer para ello, pero chica, ya encontrarás tu camino y valdrás para otra cosa, ¿sabes? Que una no pasa en vano por esta vida. Pero se demostró que porque había una idea como muy inculcada, ¿eh? En el mundo de directores de casting, de productores, de directores, de que no valía la pena apostar por rascar y buscar personas trans para hacer estos papeles, y por eso cogían muchas veces actores y actrices cis para hacerlos, porque consideraban, aparte de que fuera más o menos comercial, consideraban que, bueno, que no había nada, ¿no? No hay nada fuera de las murallas. Y para mí estuvo muy bien que la serie demostrase que si quieres se puede. Y claro, hablamos también eso de la inclusión de personajes trans en la ficción y demás, pero ¿qué pasa? ¿Cómo está la realidad más allá de la pequeña pantalla en esta tolerancia, hablando en este caso de las personas trans, cuando sales Pues, a la calle? pues no, yo cuando salgo a la calle afortunadamente salgo bien, pero te digo esto y mañana me puede ocurrir algo, pero te puede ocurrir por circunstancias de la vida, es verdad que eres un poco estás ahí como en el punto de mira más fácilmente que otras personas, pero en la calle hay discrepancia, en la calle, pero es que la sociedad siempre ha sido discrepante. Yo no recuerdo ningún momento en todo este tiempo que el colectivo trans haya tenido a la población de manera afín o de manera friendly, ¿no? Es decir, esto ha sido siempre, o sea, te han estado cuestionando, sobre todo porque a través también de la televisión y demás, se generó la idea de que nuestras vidas son debatibles, de que nuestros derechos se pueden poner a debate. Tú no ves otras minorías, otros colectivos puestos a debate en televisión, en el Congreso. El nuestro se da por hecho que se tiene que debatir. El nuestro está en medio de la palabra fobia para que alguien busque peros o no peros, ¿no? Y en general, no te hablo solo de las personas trans, sino del colectivo LGTBI, y constantemente se ha perpetuado esta idea de que se nos puede denigrar o que, bueno, que se nos puede, que nuestros derechos son debatibles y nuestras vidas debatible y que somos ciudadanas de segunda. Digo ciudadanas en plural porque me gusta utilizar el plural en femenino para ir cambiando los tiempos, pero abarco a todas. Y entonces, en ese sentido, creo que también cuando existe esta discrepancia, igual es buena señal, ¿no? Porque es sinónimo de visibilidad, de que estás ahí, y por suerte yo creo que hace 40 años un 80% de la población no tenía ni idea de la transexualidad o lo veía de una manera sórdida y prejuiciosa, y hoy la tortilla se ha dado la vuelta y ese 80% es favorable y se ha quedado en un 20% que es una minoría que siempre existirá. Es decir, yo siempre digo, Bryce, que la gente, es decir, la maldad no vamos a poder erradicarla nunca, y la LGTBI-fobia, la transfobia, el racismo, eso es parte de la maldad. Los prejuicios también vienen de la maldad y se inculcan, ¿no? Generacionalmente y socialmente. Eso no va a parar nunca, eso va a existir. Lo que se puede hacer es reducirlo, lo que se puede hacer es visibilizarlo, lo que se puede hacer es denunciarlo. Y así, hablando un poco de eso y demás, ¿crees que toda esta ola que estamos ahí viendo por fin de incursión de personajes trans, de diferentes programas de televisión y series y demás, que todo esto evoluciona favorablemente para que ya sea algo que se establece y a partir de aquí ya no tenemos que seguir hablando de incursión, sino que están ahí y ya está, como el resto de personas? Sí, pues yo creo que sí, yo creo que sí, que todavía queda, pero de verdad que si lo comparamos, no me voy ni siquiera a los años 80, 70 o 90, nos vamos al 2003 del caso de Miriam Rivera a la actualidad, ha habido una evolución, de manera que quiero pensar que del 2022 al 2028, en 6 años pueden cambiar mucho las cosas también, y se llegará a ese punto de esa palabra tan detestable
que es normalidad, que quizás a lo mejor es naturalizar, ¿no?, las situaciones y las identidades. Bueno, quería preguntarle también ya para terminar la entrevista, que bueno, tú formaste parte de los debates que se hicieron en Telecinco respecto a la emisión de las docuseries de Rocío Carrasco. Cuéntame un poco cómo fue vivir todo esto desde dentro, porque fue un gran impacto para la sociedad, pero me imagino que desde dentro se viviría incluso de una forma igual como mucho más intensa, ¿no? Cuéntame un poco cómo fue tu experiencia. Bueno, a ver, sí, o sea, allí lo viven de una manera más intensa porque es un poco Real Madrid-Barça. O sea, esto se ha convertido en un fenómeno social, le gusta, o a quien no le guste da igual, pero yo lo que ocurre es que es verdad que teniendo mi idea, que mi idea es muy básica, es decir, es verdad que esta señora eh, había sido atacada durante muchísimo tiempo, se le generó una manía social constante porque ella hablaba menos que los demás, o que su exmarido en este caso, y eso fue minando su imagen pública. Y parece que ahora la ha minado tanto esa imagen pública que cuando ella habla está mal visto que hable. Es decir, como que los demás lo han podido hacer, y también siempre he dicho que a mí no me hace falta que me digan quiénes son los buenos y los malos. Yo, más allá de docuseries, los suelo ver o tengo mi propia opinión. Pero me fascinaba cómo la gente se lo lleva a casa, es decir, que la gente discute de esto en redes, en todo, de una manera tan fervorosa que no les he visto nunca. Es decir, yo creo que yo cojo, desconecto, me voy a casa y sigo mi vida. Es decir, es que creo que no entiendo tampoco, o sea, sí que creo a veces que se ha dado una trascendencia que, que no es que sea excesiva, pero que ha hecho que la gente se posicione. O sea, sí o sí tenías que tener una opinión en torno al caso de Rocío Carrasco. Era increíble, es decir, o a favor o en contra. No existía el punto medio y no existía ni siquiera la indiferencia. Y esto creo que pocas veces se ve en la televisión. ¿Y crees que ha servido para que cale pues lo que Rocío Carrasco explicó, las diferentes tipos de violencia, a pesar de que se emitió hace un año y eso se sigue mediatizando, siguen apareciendo esas voces que ella denunciaba que la atacaban públicamente y demás? ¿Crees que esa mediatización que se hizo del caso, apartado de eso, caló de alguna forma el tema del mensaje? Sí, sí que caló, y sobre todo porque creo que ella ha recibido fuerza, ¿no? Es decir, la gente que ahora le dice yo sí te creo, o que está a favor de ella, antes no lo estaban, antes a lo mejor ni siquiera se planteaban quién era ella, ¿no? Entonces creo que sí ha sumado personas que han reforzado no a ella solamente, sino a este discurso. Yo creo que al final volvemos a lo mismo, la televisión tiene un tanto de entretenimiento, pero que no pierda lo educativo, ¿no? Y creo que a este contenido también se le podía sacar algo de educativo porque lo tenía, lo tiene. Genial, Valeria. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, sobre todo muchas veces divulgativas, que siempre es un placer escucharte y ojalá esta conversación y todos estos mensajes lleguen a la mayor número de personas posibles, sobre todo Ojalá, ahora en este mes que estamos celebrando. ojalá que sí. Pues nada, gracias a vosotros. Un placer y espero vernos pronto. Beso.